El Antiguo Testamento. Sección 3. 10. Caín y Abel. He visto que Caín tomó la resolución de matar a Abel en el lugar que fue el huerto de los olivos y que después anduvo por aquí errante y fugitivo. Plantaba un árbol y lo volvía a sacar. Entonces vi el aspecto severo de hombre resplandeciente, que preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín no lo vio desde un principio. Luego se volvió hacia él y contestó: Yo no lo sé, no se me ha dado para guardarlo. Cuando habló Dios y dijo que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, se llenó Caín de temor. Con todo, he visto que por largo rato disputaba con Dios. Dios le dijo que sería maldito sobre la tierra, que no le daría ningún fruto y que él iría errante de un lado a otro. Entonces dijo Caín que sería matado en cualquier lugar. Había entonces muchos hombres sobre la tierra. Caín ya era hombre de edad con muchos hijos, como también Abel. Había allí otros hermanos y hermanas de Caín y Abel. Dios le dijo que no lo matarían, que el que lo hiciera sería castigado 7 veces más. Le hizo entonces una señal para ser reconocido y que nadie osara matarlo. Sus descendientes fueron hombres de color. Caín tuvo también hijos de color más oscuro que los de Sem. Los más nobles hombres siempre fueron de color blanco. Los que estaban señalados con esta marca tuvieron hijos semejantes y con el aumento de la maldad de los descendientes esa mancha pasó a todo el cuerpo y estos hombres fueron luego cada vez más negros. Con todo, al principio no había ningún hombre completamente negro. Esto se fue acentuando con el andar de los tiempos. Dios le indicó a Caín un lugar donde refugiarse. Como Caín dijese: así, moriré de hambre, porque la tierra está maldita para mí, le dijo Dios: no, y que comiera carne de los animales y que de él nacería un pueblo y que algo bueno saldría de él. Antes de esto no comieron carne los hombres. Caín salió más tarde de este lugar y edificó una ciudad estable, que llamó Enoc, nombre de su hijo. Abel fue muerto en el valle de Josafat, hacia el monte Calvario. Ocurrieron más tarde muchas muertes y desgracias en este lugar. Caín mató a Abel con una especie de clava o maza, con la cual deshacía terrenos y piedras, mientras plantaba y cultivaba la tierra. Creo que era de piedra muy dura, con manija de madera, pues tenía una dobladura como gancho. 11. Aspecto de los hombres en general. Los gigantes, algunos patriarcas, la configuración de la tierra antes del diluvio era muy diferente de lo que es ahora. Por ejemplo, la Tierra Santa no estaba tan llena de cuevas, hendiduras y valles como al presente. Las llanuras eran mucho más extensas y las montañas con laderas muy suaves y fáciles de subir. El huerto de los olivos era solo una pequeña altura. La gruta de Belén estaba ya, como cueva natural, pero los alrededores eran muy diferentes de lo que son ahora. Los hombres eran de mayor altura que ahora, pero nada deformes. Los veríamos ahora con admiración, sin miedo o desagrado. Eran más perfectos en su contextura corporal. Entre algunas estatuas de mármol que veo en abundancia yacer en abundancia en lugares subterráneos, encuentro esos ejemplares. Caín llevó a sus hijos y a los hijos de sus hijos hacia la región que se le había destinado y desde allí volvieron a dividirse y a separarse en otras regiones. Sobre Caín no he visto luego nada reprensible. Su castigo consistía en que debía fatigarse mucho y nada le salía bien. Lo he visto poco estimado de sus mismos hijos y de los hijos de sus hijos, a veces despreciado, nunca bien tratado. No obstante esto, le obedecían como a jefe y conductor, pero como a uno maldecido por Dios. Es sabido que Caín no está condenado, solo fue severamente castigado. Uno de los descendientes de Caín fue Tubal-Caín,
De este proceden varias industrias y también de él proceden los gigantes. He visto muchas veces que en la caída de los ángeles, cierto número de ellos tuvo un momento de arrepentimiento, o de duda, y que no cayeron tan profundamente como los demás. Estos ángeles recibieron morada en una montaña solitaria, alta e inaccesible, que en el diluvio universal quedó deshecha y se convirtió en un mar de aguas, creo el mar muerto. Estos ángeles tenían facultad de obrar sobre los hombres, en cuanto éstos se apartaban de Dios. Después del diluvio desaparecieron de ese lugar y fueron dispersados por el ámbito de los aires. Recién en el juicio final serán arrojados al infierno. He visto a los descendientes de Caín volverse cada vez más impíos y sensuales. Se dirigieron siempre más a esos lugares, y los ángeles caídos se posesionaron de muchas de esas malas mujeres y las dirigían, enseñándoles toda suerte de industrias y seducciones. Los hijos de estas mezclas eran de grande estatura. Estaban llenos de toda clase de mañas y artificios y se hicieron instrumentos de los espíritus y ángeles caídos. De este modo se formó en esa montaña y a su alrededor una raza de gente que por la fuerza y la seducción trató de pervertir a los descendientes del justo Set. Fue entonces cuando Dios anunció a Noé el diluvio, y el patriarca tuvo mucho que sufrir por causa de este pueblo impío y perverso. He visto muchas cosas de este pueblo de gigantes. Con suma facilidad llevaban enormes piedras a las altas montañas, se volvían más atrevidos, y hacían obras enteramente maravillosas. Los he visto subir derecho por los troncos de los árboles y por las paredes de los edificios, tal como hacen hoy los poseídos por el demonio. Lo podían todo, aun las cosas que parecían más extraordinarias, pero lo más eran fantasmagorías y artificios que hacían por arte diabólica. Por esto he concebido gran aversión a todos los juegos de magia, de prestigio y de adivinación. Hacían toda clase de figuras y trabajos de metal y de piedra. De la ciencia de Dios no tenían rastro alguno y se hacían toda clase de ídolos para adorarlos. He visto que de pronto hacían de una piedra cualquiera una imagen perfecta, y la adoraban, o algún animal espantoso u otro objeto de abyección. Lo sabían todo, lo veían todo, preparaban venenos, ejercían la magia, y se entregaban a toda clase de pecados. Las mujeres inventaron la música. Las he visto ir de un lado a otro para seducir a las mejores razas y llevarlas a los desórdenes que ellas practicaban. No edificaban casas como las nuestras, sino que hacían torres redondas, muy gruesas, de piedras relucientes, en cuyas bases se apoyaban pequeñas viviendas, que llevaban a extensas cuevas, donde se entregaban a sus horrendos desórdenes y pecados. Sobre los techos de estos edificios se podía caminar en derredor. Subían a las torres y miraban a través de ciertos telescopios a muy grande distancia, pero no por la perfección de estos instrumentos, sino por arte satánica. Veían donde había otros pueblos y ciudades, iban allá, y los vencían, e introducían sus costumbres de libertinaje. En todas partes introducían esta falsa libertad. Los he visto ofrecer sacrificios de niños, a los cuales se enterraban vivos. Dios hundió esta montaña con sus moradores profundamente en el diluvio universal. Enoch, antepasado de Noé, predicaba contra este pueblo perverso. También escrito mucho, era un hombre sumamente bueno y muy agradecido a Dios. En muchos lugares de los campos alzaba altares de piedra, y donde el suelo producía frutos, ofrecía sacrificios a Dios, y agradecía los beneficios recibidos. Así conservó la religión en la familia de Noé. Fue trasladado al paraíso terrenal y descansó junto a la portada de salida, y con él el otro más, Elías. De ese lugar del paraíso ha de volver a la tierra antes del juicio final. Los hijos de Caín y sus descendientes también tuvieron, después del diluvio, relaciones con espíritus malignos, y por eso hubo entre ellos tantos poseídos,
tantos entregados a la magia, y poderosos según el mundo, e igualmente hombres grandes, audaces y desenfrenados. Semiramis provenía de la unión de estos influenciados por los espíritus malignos. Ella lo podía todo, solo ignoraba el arte de salvarse eternamente. De estos gigantes salieron también hombres potentes, tenidos más tarde por dioses en los pueblos paganos. Las primeras mujeres que se dejaron poseer por estos demonios sabían lo que hacían. Las demás no lo sabían, pero lo tenían ya metido en la carne y la sangre como otra culpa de origen. 12. Noé y sus descendientes. He visto a Noé como un anciano de infantil aspecto, cubierto de vestidura blanca y larga, trabajando en una huerta de árboles frutales. Podaba los árboles con un cuchillo retorcido, de piedra. Acercase como una nube junto a él y apareció en ella la imagen de un hombre. Noé hincó las rodillas delante de la aparición, y entendí que Dios le dijo que quería destruir a la humanidad, y que Noé debía construir un arca. Noé se puso muy triste por ello y lo he visto pidiendo perdón y misericordia. Noé no empezó de inmediato su trabajo y por 2 veces más se le apareció el Señor mandándole empezar la construcción. De no hacerla sería envuelto él mismo en la destrucción general. Lo vi luego salir del país e irse con su familia hacia la comarca donde más tarde vivió Zoroastro, la estrella brillante. Vivía por entonces en una región más alta, boscosa y más solitaria, con mucha gente que había emigrado con él, en tiendas de campaña. Tenía allí un altar delante del cual ofrecía sacrificios. Noé y su familia no edificaban casas de material, porque creían ya en el anuncio de Dios del diluvio. Los pueblos descreídos de los alrededores, en cambio, tenían caseríos de material, defensas de piedras, gruesas murallas y toda clase de edificaciones para defenderse de las amenazas divinas. Reinaba entonces un espantoso desorden sobre la tierra. Los hombres se habían entregado a todos los desórdenes, aun a los más innaturales. Cada uno robaba lo que podía. Invadían las heredades, casas y campos para destruirlos y talarlos, y robaban mujeres y vírgenes para satisfacer sus viciosas costumbres. También los descendientes de Noé, a medida que aumentaban y se alejaban de él, se pervertían y causaban muchos disgustos depredando sus heredades y entregándose a los vicios. Los hombres de entonces no eran viciosos por ignorancia, o porque fueran salvajes, o poco civilizados, estaban provistos de todo lo necesario, vivían cómodamente y había bienestar general, eran malos por corrupción y por impiedad. Ejercían la más abyecta idolatría. Cada uno se fabricaba un ídolo de lo que le parecía y le prestaba adoración. Intentaban, con artes diabólicas, pervertir también a los hijos de Noé. Mosoc, un hijo de Jafet y nieto de Noé, fue seducido y cayó víctima de la seducción. Mientras trabajaba en el campo, bebió del jugo de una planta y quedó embriagado. No era vino lo que tomaban, sino el jugo de una planta que llevaban consigo en pequeños recipientes, para beber en el trabajo. He visto que también mascaban las hojas y el fruto de esa planta. Mosoc fue así padre de un niño, al cual se le llamó Hom. Cuando nació el niño, pidió Mosoc a su hermano Tubal que se hiciera cargo del niño para ocultar su vergüenza, y Tubal accedió. El niño Hom fue colocado por su madre delante de la tienda de campaña de Tubal, poniéndole al lado un brote de la planta mucosa llamada Hom, con lo cual, según la costumbre, creía asegurarse los derechos a la herencia. Pero el tiempo del diluvio estaba próximo y terminaban así las insidias de estas mujeres. Tubal tomó para sí al niño y lo hizo criar en su casa sin delatar su origen. Así se explica que el niño llegó a entrar también en el arca de Noé. Tubal le dio el nombre de la planta Hom, porque era lo único que encontró junto al niño.
El infante no fue nutrido con leche, sino con el jugo de esa planta. Esa planta crece hasta la altura de un hombre, cuando, en cambio, se arrastra, da renuevos con puntas blandas como el espárrago. La parte inferior es más dura. Sirve como alimento y sustitución de la leche. Crece de un tubérculo y sobre tierra se le forma una corona de pocas hojas oscuras. Su tronco se vuelve bastante grueso y su médula se conviene en harina, que sirve cocida o frita, o para extender sobre manjares. Donde crece esta planta se ven extensiones muy grandes. He visto que esta planta entró en el arca de Noé. 13. Noticias del arca y proximidad del diluvio. Transcurrió un tiempo notable en la construcción del arca, hasta que estuvo terminada. Noé empleó largos años en fabricarla. Por 3 veces fue amonestado por Dios. Tomaba obreros y ayudantes, luego dejaba la obra, pensando que Dios había de perdonar, y demoraba su tarea hasta que finalmente la llevó a feliz término. He visto que en la fabricación del arca, como en la cruz de Cristo, se usaron diversas clases de maderas, palmeras, olivos, cedros y cipreses. Talaban y preparaban la madera en el mismo lugar. Noé llevaba troncos sobre sus hombros al lugar del trabajo, y me recordaba a Jesús llevando su cruz a cuestas. El lugar de la fabricación era una colinita rodeada de llanos. He visto cómo ponían los fundamentos del arca. El arca era por atrás redonda, el fondo hueco como una artesa, y embreada. Tenía 2 pisos. Los montantes estaban dispuestos uno sobre otro. Estaban huecos y no eran troncos de árboles redondos. Eran a lo largo, en la intersección, redondos y tenían en el interior una médula blanca que se unía en el medio. Los troncos tenían estrías y las grandes hojas nacían en torno del tronco sin ramas. He visto cómo hacían saltar afuera la médula con un instrumento. Las maderas de los árboles las cortaban en tablas delgadas. Cuando terminó Noé de llevar y ordenar todo lo necesario, comenzaron a edificar el arca. La base estaba ya puesta y embreada. Las primeras hileras de postes, colocados, fueron tapados con pez todos los huecos que se hacían durante el trabajo. Sobre este primer piso se colocó el segundo, y sobre él una hilera de postes para el tercer compartimiento y el techo. Las ranuras y los intersticios entre los postes y las maderas eran cubiertos con maderas delgadas de color oscuro y amarillo con fibras entretejidas, y las aberturas, aún las más pequeñas, tapadas con algodón y con un musgo blanquizco que abundaba en ciertos árboles. Todo el exterior y el interior fue cubierto con una capa de pez y betún. La techumbre era redonda. En el medio, de un lado y a media altura, estaba la puerta, y a ambos lados, 2 ventanas. En mitad de la techumbre había una abertura cuadrada. Cuando estuvo terminada y pintada con esa materia lustrosa, brillaba como un espejo a los rayos del sol. Mucho tiempo trabajó aún Noé solo en el interior del arca, haciendo los compartimientos para los animales. Los animales estaban separados unos de otros según sus clases, y había 2 caminos en el medio del arca. En la parte posterior y redonda del arca había un altar de madera, cuya mesa formaba un semicírculo. Había también un lugar aparte, en torno del altar, con lienzos y tapetes. Delante del altar se veía un brasero con fuego y carbones, que era como el hogar. A derecha e izquierda había separaciones para las moradas y habitaciones. Tenían toda clase de enseres y cajas adentro, y muchas semillas y plantas, que colocaban en tierra, junto a las paredes del arca, que aparecía así toda verde por la multitud de plantas. He visto que también llevaban adentro vides con racimos amarillos de un codo de largo. No es para expresar cuánto sufrió Noé en la fabricación del arca por la malicia y la obstinación de los trabajadores que le ayudaban, a quienes él pagaba con animales y con pieles.
Ellos se burlaban de él, le despreciaban de todas maneras y le llamaban loco. Trabajaban por la paga abundante, pero no dejaban de blasfemar y de burlarse. Nadie sabía para quién fabricaba Noé el arca, y así sufría toda clase de invectivas. He visto corno al terminar, finalmente, dio gracias a Dios. Se le apareció el Señor y le dijo que se volviese a las 4 partes del mundo y con una flauta de caña llamase a los animales que habían de entrar. A medida que se acercaba el tiempo del diluvio, el cielo se ponía más oscuro y se extendía un temor inexplicable sobre la tierra. El sol no salía. Un tronar continuo estremecía los ánimos. He visto a Noé caminar un trecho hacia las 4 partes del mundo y sonar su flauta. A su llamado acudían los animales en orden, de a par, machos y hembras, y pasaban por una pasadera de madera colocada delante de la puerta del arca, y que luego fue retirada hacia adentro. Venían los animales más grandes delante, y entraban, primero, elefantes blancos y camellos. Llegaban llenos de ese temor que suelen tener cuando se aproxima una tempestad. Varios días duró la llegada y entrada de los animales. Los pájaros volaban continuamente penetrando por la abertura de la techumbre. Las aves acuáticas iban a parar al fondo de la nave. Los animales terrestres en el espacio del medio. Los pájaros estaban debajo del techo, posados sobre estacas o en jaulas. Los animales para ser sacrificados entraban de a 7 pares juntos. Cuando se miraba el arca terminada, desde lejos, posada solitaria sobre la colina, aparecía brillante con un resplandor azulado cual si viniera del cielo. 14. Noé entra en el arca con los suyos. Había llegado el tiempo del diluvio. Noé ya se lo había anunciado a los suyos. Tomó a sus hijos Sem, Cam y Jafet, con sus mujeres y sus hijos y descendientes. Había allí nietos de 50 y 60 años, y de estos, hijos pequeños y grandes, que entraron en el arca. Todos los que habían trabajado en construir el arca, y quedado libres de idolatría, entraron en el arca. Había como 100 personas adentro, lo cual era necesario para dar a tantos animales el pienso que necesitaban y hacer la limpieza de los compartimientos. No puedo decir otra cosa sino que siempre he visto que entraron en el arca los hijos de Sem, Cam y Jafet. Veo allí dentro muchas criaturas, niños y niñas, todos los descendientes de Noé que permanecieron buenos. En la Sagrada Escritura no se habla tampoco de los hijos de Adán, fuera de Caín, Abel y Set, y, sin embargo, veo yo allí muchas criaturas entre ellos y siempre de a pares, es decir, niños y niñas. Lo mismo se lee en la primera epístola de San Pedro, de solo 8 personas que estaban en el arca, es decir, los 4 patriarcas con sus mujeres, de los cuales descendieron todos los demás después del diluvio. Al niño Jom también lo he visto en el arca, yaciendo en una artesa de cortezas, sujeto firmemente con una ligadura de pieles. He visto después nadando muchas de estas artesas de cortezas, como cunas de niños, acabado el diluvio. He visto también en los huecos y en las habitaciones de piedras y ladrillos estas cavidades llenas de cunas de niños. Los lechos de los judíos estaban generalmente en las cavidades de las paredes. Cuando el arca se levantó sobre las aguas y los hombres subían sobre los techos, árboles y montañas, y se veían ya muchos cadáveres y árboles flotando sobre las aguas, Noé y los suyos estaban ya seguros dentro del arca. Aún antes de entrar Noé con su mujer y sus hijos y las mujeres de sus hijos, en el arca, pidió a Dios misericordia para los hombres. Retiraron el puente al interior y cerraron totalmente la puerta tras de ellos. Todo lo abandonó, también parientes cercanos, con hijos pequeños, ya que estos se le habían retirado cuando fabricaba el arca. De pronto se desencadenó un temporal sin precedentes,
Los rayos caían sobre la tierra como columnas de fuego y los torrentes de las aguas caían como arroyos que se precipitaban de lo alto. La colina sobre la cual estaba el arca, pronto se convirtió en una isla. La calamidad fue entonces tan grande que yo creo que muchos se habrán convertido siquiera por temor. He visto a un demonio negro, de espantable aspecto, cruzar la oscura tempestad induciendo a los hombres a la desesperación. Sapos y serpientes buscaban refugio en algún rincón del arca. No he visto entonces ni mosquitos ni insectos. Estos aparecieron después, para castigo y calamidad de los hombres. He visto a Noé ofreciendo sacrificios sobre el altar, cubierto de lienzos blancos y colorados. Tenía Noé en una caja redonda varios huesos de Adán, que posaba sobre el altar cuando rezaba y hacía sacrificios. He visto sobre su altar el cáliz que usó después nuestro Señor en la última cena. Este cáliz le había sido traído a Noé, mientras fabricaba el arca, por 3 seres de larga y blanca vestidura, como los 3 hombres que aparecieron a Abraham para anunciarle el nacimiento de su hijo. Habían venido de una ciudad que después del diluvio se hundió, y hablaron con Noé expresándole que, ya que era hombre de fama, debía llevar dentro del arca ese cáliz, que encerraba un misterio grande, para que no se perdiera en el desastre del diluvio. En el cáliz había un grano de trigo grande como una semilla de girasol y una ramita de vid. Noé metió ambas cosas en una manzana amarilla y los puso dentro del cáliz, que no tenía tapa. Debía crecer esa rama y brotar hacia afuera. Más tarde he visto este cáliz en poder de un descendiente de Sem, que vivió después de la dispersión de Babel en el país de Semiramis y que fue padre de los amanes, los cuales fueron sacados por obra de Melquisedec del poder de Semiramis y trasladados a la tierra de Canaán, y llevaron consigo este cáliz misterioso.